Entonces, en Mentira romántica, verdad novelesca, él advierte que en el drama novelesco se da una verdad que se esconde en las relaciones reales, que son románticas. Todos pensamos que deseamos los objetos por el valor que tienen en sí mismos, porque nos sentimos atraídos magnéticamente por su valor, ¿no? Exhibido, pero no es verdad. Todos deseamos las cosas según nos muestra el otro su deseo. Es una garantía de que acertamos en el deseo si seguimos un mediador. Pues él lo ve clarísimo en Don Quijote, ¿no? Con Amadís de Gaula, lo ve en Dostoyevsky, en sus personajes, lo ve en Proust, en todos los grandes literatos, ve que el drama consiste en que uno parece que desea los objetos porque otro los desea. Claro, al principio esa relación que parece lineal, ¿no? Y espontánea, que sería la ilusión romántica, la mentira romántica, se ve de alguna manera, em, se convierte en conflictiva cuando el mediador se convierte a la vez en objeto de deseo y en obstáculo para poseer ese objeto. Hasta el punto de que en el drama literario se centra en la rivalidad, la relación, y el objeto pasa a un lugar secundario. Y esa rivalidad es lo que lleva pues, al abismo de la violencia, ¿no? En los personajes de Shakespeare, si son comedias, porque al final se reconcilian, si es tragedia, es porque al final se matan. Y así con todos, ¿no? Entonces, él sigue dándole vueltas a la literatura porque él sale de la Segunda Guerra Mundial, se va a Estados Unidos y allí empieza a dar clases de francés y de literatura francesa en Johns Hopkins. Acabará luego en la cátedra Bill Hammond en Stanford, pero su origen es la crítica literaria y ahí va abundando. Pero él se da cuenta de que todos estos personajes de la literatura tienen un reflejo en los mitos y en lo bíblico, ¿no? Y entonces empieza a ahondar ahí en la mitología, de la mano de todos los que en aquella época pues estaban diciendo algo sobre la mitología, Levi-Strauss, etcétera, Derrida. De hecho, crea un congreso para llevar a Derrida a Estados Unidos y tal. Y, pero él en los mitos se empieza a dar cuenta de que hay una especie de, como dice Mircea Eliade, de línea conductora cosmogónica, es decir, todos los mitos hablan del origen y en todos ellos hay una especie de denominador común. En África, en América, en todos los grandes mitos del origen, aparecen gemelos o hermanos que empiezan a tener una rivalidad, una competitividad por los objetos, el territorio o el beneplácito de los dioses, y uno de ellos mata al otro, ¿no? Entonces, Rómulo y Remo, Sipetotec, Purusha y Prayapati en las religiones védicas, en las africanas el número enorme de gemelos mitológicos donde uno mata al otro y funda el orden social, podríamos llamar el orden neolítico, o la ciudad, ¿no? La polis, el orden. La comunidad que representa ese nombre particular de Rómulo o Remo, la tribu, ¿no? Una de ellas es exterminada. Entonces, ese mecanismo de exterminación del otro, o sea, de anular la rivalidad por medio del exterminio, mm, se cifra en la idea de que los que ganan esa batalla y los que matan, ¿no? Que son los que escriben la historia, entienden que la víctima era culpable y se eximen a sí mismos de la responsabilidad de pensar que estábamos implicados en esa rivalidad todos, ¿no? Y que tendríamos nuestra parte alícuota de responsabilidad en esa competitividad, ¿no? Asesina o criminal. Eso es el origen del sacrificio ritual, ¿no? Y entonces, en ese punto, se da cuenta de que hay una diferencia en la Biblia, que Abel, cuando es asesinado por Caín, en esta fraternidad fratricida, para la redundancia, Abel es inocente y además se declara inocente. Y que el Dios que interviene no es aquel que le da, digamos, la patente de corso a Caín, sino sí es verdad que le protege, le pone una tau aquí para protegerle, le denuncia la verdad y tal, pero le hace reconocer su culpa, ¿no?
de que esa implicación no es inocua, sino que está ahí, ¿no? Y que aunque se pone en marcha el orden social, que está en función de lo que ha sucedido después del sacrificio, y es que ha venido un cierto orden social porque ha desaparecido el enemigo, se mantiene espuriamente, porque al final la historia se repite. Lamec matará a 7 y dirá que eso no tiene arreglo, ¿no? Y así se va reproduciendo esa especie de decadencia mm, hasta la Torre de Babel, ¿no? Como ejemplificación extática. Pero todos los grandes momentos y acontecimientos bíblicos empiezan a hacerle pensar a Girard que hay que ahondar más ahí, porque él ve que hay una masa, una multitud, ¿no? Un mimética, ¿no? Que decide ensañarse contra una víctima concreta, por ejemplo, en el caso de los hermanos de José, unánimemente los 11, los 10 en ese caso, porque Benjamín no estaba presente, pero había una unanimidad total, deciden matar a José, aunque no lo consuman, pero lo meten en un pozo y derivan contra él toda esa violencia colectiva que se derivaba de una mímesis envidiosa, ¿no? Él se veía en el centro de las espigas que le adoraban, en el centro de las estrellas que le adoraban. Esa unanimidad colectiva contra esa víctima que se considera culpable porque tiene el privilegio de ser el amado de Jacob, porque es el primogénito de Raquel, desata una violencia enorme contra él, ¿no? Hasta el punto de que desean matarle. Pero en la escritura, en las Sagradas Escrituras, 20 años después, cuando José estaría legitimado para usar la venganza, decide que eso todo era un plan divino para que se diese el perdón y poder rescatarlos a sus hermanos, ¿no? De la hambruna y tal. Y empieza a darse cuenta Girard de que en montones de sucesos bíblicos hay mecanismos de expiación que se cifran sobre víctimas que se declaran a sí mismas inocentes, pero que son declaradas culpables por la unanimidad que se forja en torno a ellas, que hace que cambie digamos, el desarrollo argumentativo de los mitos, que se convierte en una historia de justificación de la inocencia de la víctima en lugar de la culpabilidad que todos creen unánimemente que les concierne, ¿no? Creer en la unanimidad, ¿no? Los ejemplos en la literatura eran enormes. Fuente Ovejuna, todos a una, ¿no? Lope de Vega lo cuenta lo mismo, ¿no? Si todos matamos a la víctima, todos somos inocentes, porque no hay nadie que pueda declarar al otro culpable de lo que ha sucedido, porque si no sería el siguiente. En esta ciclotimia y esta paranoia ciclotímica de la sociedad, las víctimas expiatorias se suceden unas detrás de otras porque necesitamos esos ciclos rituales que tratan de repetir lo que sucedió en la historia para lograr los mismos efectos, ¿no? El rito en lo religioso y el mito lo que hace es contarlo, ¿no? A la siguiente generación, oye, esto es lo que hay que hacer, porque lo que hemos visto que ha sucedido es esto, ¿no? Que estábamos en una crisis de las diferencias, hambruna, por eso los mitos cosmogónicos son todos pestes, el tohu wabohu, la indiferenciación total. La peste, ¿por qué es la indiferenciación en lo físico a la indiferenciación en lo social, ¿no? Porque cuando la peste acontece, mata mismo al rey que al plebeyo, al siervo que al señor, ¿no? La sociedad representa la peste en esa indiferenciación social, por eso en todos los mitos y tal, y los ritos, por supuesto, los personajes que actúan en el rito están escondidos detrás de máscaras. Las máscaras es un universal, no poder identificar a aquel que asesta al golpe mortal, ¿no? Entonces, esta idea de que el rito repite un acontecimiento primigenio de la historia, como el mito ha contado que tiene que suceder para que se repita el efecto, que es que matamos al culpable de nuestro desorden, de lo que generaba unas diferencias insoportables, envidiosas y miméticas, de querer ser o desear lo que el otro deseaba, ser el territorio o las hembras, como dice Freud, o lo que fuera. Cuando hemos logrado ese orden social sacrificando a esa víctima, el rito representa eso de la misma manera para poder lograr el efecto de la paz, de que después de la tempestad viene la calma, después del sacrificio viene el orden social. Entonces inmediatamente Girard se da cuenta de que todo lo que dice Rudolf Otto, Mircea Eliade y todos los grandes fenomenólogos de la religión, cuando descubren cuando hablan de la ambivalencia de lo sagrado,
es porque, y no lo saben interpretar, porque Rudolf Otto da con la clave, pero no la dice, ¿no? No se da cuenta de que si esa víctima es malvada, hoy es porque se le acusa de que con su privilegio, su éxito, su reconocimiento, la posesión de sus objetos, ha despertado la mímesis envidiosa que ha llevado al culpable, que sería la sociedad o la multitud, que no se reconoce como tal culpable, a matarle. Con lo cual la culpa la tiene la víctima, no la comunidad que advierte esto, ¿no? Entonces, cuando uno de alguna manera entra en esta dinámica, tiene que reinaugurar en el rito la repetición de ese momento histórico que trajo la paz, que fue matar al que nos amenazaba con su presencia, o al que nos ponía en evidencia nuestra incompetencia, o nuestra pobreza, o ser secundarios en la relación con los dioses, ¿no? Con lo cual, lo sagrado, esta ambivalencia es que era el malvado que nos hacía a todos despertar la ira y la envidia, pero a su vez es lo que nos ha causado el beneficio del orden, por lo tanto la víctima es malvada y benéfica. Esa es la ambivalencia de lo sagrado que reconoce Girard en Rudolf Otto, ¿no? ¿Cómo poder, entonces, de alguna manera, tematizarlo esto? La religión lo hace, ¿no? La religión recoge el sacrum facere, que es hacer el sacrificio, que es lo que significa lo sagrado, porque esa víctima sea, es aquella que ha traído lo que anhelaba la comunidad, que es el orden social. Por lo tanto, debió ser un gift of gods, ¿no? Un regalo de los dioses. Los dioses nos mandaron a esta víctima para que sacrificándola y que el humo del holocausto llegara a la nariz de los dioses, se viera la sociedad beneficiada por ese sacrificio. Ese regalo de los dioses hay que repetirlo. Los dioses lo desean, lo anhelan, ¿no? Porque los dioses son la representación antropomórfica de lo que anhela la comunidad. Son como nosotros y creemos que de alguna forma destrozar esas diferencias que nos hacían miméticamente contagiarnos y convertirnos en rivales y lograr la unanimidad de la comunidad contra esa víctima, fuente ovejuna, todos a una, ¿no? Pues era lo que anhelábamos. ¡Buah! Es que es fenómeno. Es fenómeno, perdón, el resultado que tiene el sacrificio. Y se institucionaliza. Porque a partir del momento en el que el sacrificio se ve su eficacia benéfica, es el origen de todas las instituciones y de todos los sistemas culturales, de todos los tabúes, de las prohibiciones, ¿no? Fundamentales para organizar el orden social. A este se le puede matar, a este no. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. El rito va marcando la pauta, ¿no? De esas instituciones religiosas que forman, como dice Durkheim, no hay diferencia entre sociedad y religión. No hay sociedad sin religión ni religión sin sociedad, evidentemente. Pues ahí Girard entra a saco en la etnología, dándose cuenta de que buceando a través de la literatura y de las sagradas escrituras bíblicas, los mitos, los ritos y tal, la etnología tendría que descubrir ese proceso de alguna forma para ratificar esto. Y entonces empieza a leer a los grandes antropólogos culturales del siglo XIX, a Morgan, a Leslie White, a Ivan Pritchard, a James Fraser. En la rama dorada se da cuenta de que un capítulo dedicado a los reyes obcisos en Suazilandia tratan de explicar, o el mito trata de dar una razón por la cual eso hay que convertirlo en este mecanismo de expiación que se llama sacrificio expiatorio, de donde vendrá luego la palabra chivo expiatorio, que es uno de los elementos nucleares de toda su antropología. Era esa víctima elegida al azar, arbitrariamente, porque había invadido el territorio o porque no era de los nuestros, pero era asimilado por la comunidad, engordado, etcétera, tratado como un rey, pero cuando había sequía o venían maldadas o parecía que no llegaba la lluvia, etcétera, etcétera, pues era la víctima ideal para maltratarla, matarla de hambre, obligarla a robar y poderla culpabilizar de que le hemos tratado como un rey y él nos paga con esta moneda, ¿no? Entonces queda justificada la comunidad de matar a aquel que ha abusado de la confianza de la comunidad. Claro, Girard se empieza a dar cuenta de que esto que cuenta James Fraser de los reyes obcisos
lo encuentra en Levi-Strauss en algunos pasajes, por ejemplo, de los Tupinamba, que hacen exactamente lo mismo en sus trabajos de campo en Brasil. Por todos los lados había algo parecido a esto. En la religión Cucucucu, suena raro y suena ridículo, pero es así. Los Cucucucu en Papúa Nueva Guinea hacían exactamente lo mismo, engordaban a sus víctimas, prisioneros, los trataban como reyes, y una vez al año, cuando las cosas no, la lluvia no llegaba a su tiempo, o venían los tifones, a esta víctima la mataban de hambre, la metían en el tótem, la sacrificaban, la descuartizaban, se la comían y volvía al orden social pensando que había restaurado la relación con los dioses que esa víctima porque esa víctima había sido enviada por ellos. Se da cuenta de que esta palabra, descuartizamiento, que era también lo mismo que hace el sumo sacerdote el día de Yom Kippur en el mundo judío, era lo mismo que Nietzsche habla en la religión dionisíaca, ¿no? Que es el concepto de diasparagmos, ¿no? Descuartizamiento sistemático, sacrificial, sacerdotal, porque solamente el sacerdote puede hacerlo. Los brahmanes, de hecho, por ejemplo, hacen lo mismo con Prajapati, lo descuartizan. Es la creación del orden diverso del mundo en los trozos de Prajapati, pero que lo mata es Purusha, su hermano gemelo. Y esas reglas védicas, védico significa sacrificio, los himnos del sacrificio, himnos védicos son los himnos del sacrificio, se lo pasan de generación en generación a los brahmanes como algo secreto, o sea, el poder misterioso que esconde el sacrificio, que encaja con toda esta teoría de la fenomenología de lo religioso, de lo luminoso, misterioso, sacrificial, etcétera, etcétera. Bueno, esta es el hallazgo fundamental. Entonces resulta, resumiendo en dos momentos claves de lo que sería la teoría antropológica girardiana. El descubrimiento de la mímesis, como el ser humano es constitutivamente mimético, toda la cultura se fundamenta en la mímesis, en la imitación, ¿no? Pero la imitación no es al estilo aristotélico como algo positivo, aprendizaje, etcétera, aunque también tiene esa vertiente positiva, se puede aprender lo bueno también, sino que la mímesis nos aboca a una rivalidad permanente. Desaparece el objeto y lo que me interesa es quitarme de en medio el obstáculo, que es el modelo que yo he elegido. Esta mímesis, y en un congreso que hubo en Stanford, acudieron allí dos etólogos, Rizzoatti y Galese, de la Universidad de Parma, y a partir de la intuición que Girard les había dado de cuál era el origen de la hominización, de cómo los animales, el homínido se vuelve humano, ¿no? Porque tiene una capacidad de imitación superior a cualquier animal, ¿no? Descubren lo que llaman ellos las mirror neurons, y se lo agradecen a Girard porque su investigación se fundamentó en esto, ¿no? Es decir, que biológicamente la mímesis está anclada en el cerebro, ¿no? Tenemos una capacidad de copiar y imitar todo lo que vemos espectacular. Y no solamente los gestos, sino de alguna manera también las intenciones del que gestualiza algo, ¿no? Copiamos todo lo que vemos. Nuestro cerebro es una esponja que asimila y copia, no clasifica y por eso lo va reservando en una memoria inconsciente o colectiva que de vez en cuando aflora en forma de violencia, de ira, de trauma, etcétera, pero está ahí. Por tanto, primera parte, descubrimiento de la mímesis. Segundo punto, el cómo esa mímesis, al no ser neutral, sino que es escala, de alguna manera, se convierte en rivalidad. La literatura nos demuestra cómo nos obsesionamos por el mediador que convertimos en obstáculo. Ahí están los Hidalgos de Verona, Noche de Epifanía, todo Shakespeare, ¿no? O una imitación que vuelve loco a un personaje cuando toma como modelo a Amadís de Gaula, que es Don Quijote, que a su vez es una representación cómica, ¿no? Novela ejemplar de la corte del rey Arturo, todos son imitaciones de modelos, etcétera, que pueden volver a un hombre loco, ¿no? Los niños imitan sin inhibiciones a Superman, a Batman o lo que sea. Los adultos disimulamos la imitación, pero la imitación es uno de los factores que construyen la relación. La amistad, la relación y el conflicto también. Y la guerra, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que en vez de ser individuos son colectivos o son grupos, ¿no? Entonces, estas simetrías empieza a verlas girar como basadas en estas mitologías de gemelos, las ve en la historia. Ese salto a la etnología le lleva a verlo en la historia. Todas las grandes rivalidades conocidas a lo largo de la historia
han encontrado un mecanismo de evacuación, de catarsis. Por eso él va a la tragedia griega a leer a Nietzsche para darse cuenta de cómo en el escenario teatral muere la víctima que es elegida para representar de alguna manera a un colectivo sobre el que se descarga esa violencia. Y el ejemplo es Edipo por excelencia, ¿no? La violencia y lo sagrado está analizando el tema del Edipo expulsado, etcétera, etcétera, eh, sacrificado, echado fuera de las murallas, ¿no? Y ve que ese mecanismo es histórico, es endológico y es universal. Eh, y recurre al estudio de muchísimos mitos que él ha leído en unos y otros antropólogos, ¿no? Pero él empieza a darse cuenta de que la historia repite el mito. El mito en el fondo es el contar lo que sucedió en la historia en la noche de los tiempos, el crimen primordial, el crimen fundacional, que está recogido en toda la mitología, pero la historia ratifica una y otra vez que los mitos se repiten. Las ideologías en el fondo son mitos racionalizados, pero funcionan de la misma manera, ¿no? ¿Cómo se solucionan las rivalidades que están por doquier? Porque los nuevos Rómulo y Remo son Palestina e Israel, Ucrania y Rusia, izquierdas y derechas, mujeres y hombres, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, ahora ya no, pero así lo era, Corea del Sur, Corea del Norte, Sudán del Sur, Sudán del Norte. Cuando se logra hacer un pacto de no agresión o un potlatch o un intercambio simbólico de bienes o de territorios, los pueblos se dividen. Si no se logra eso, los pueblos se enfrentan y las guerras los vuelven locos. Es la destrucción de todos contra todos, ¿no? El Bellum Omnia contra Omnes, Jovesiano, estaba ahí representado. ¿Cuándo se da eso? ¿Cuándo se da eso? Que Girard descubre a través de la obra de Clausewitz acerca de la guerra, ¿no? Que escribió en la cárcel napoleónica. ¿Cuándo se da eso? Cuando no se encuentra un mecanismo válido de evacuación de la violencia del todos contra todos, nos volvemos todos locos y nos autodestruimos porque no hemos encontrado una víctima ideal para evacuar catárticamente esa violencia rival o ya no funciona. Entonces, él se da cuenta, por ejemplo, de que en la Guerra Fría Kennedy representa ese papel, que sería Abel, ¿no? Porque da lo mismo si es culpable o no, ¿no? Da lo mismo. La cuestión es que en ese momento privilegiado de la historia, él representa una realidad colectiva, una figura específica, ¿no? Por eso dirá Girard, la historia está llena de magnicidios, regicidios alucinantes, ¿no? Entre guerras blancos y negros, Luther King, entre palestinos e israelíes, Isaac Rabin, entre la revolución rusa y el zarismo aristocrático, Nicolás II, los Romanov, Ceausescu, Gaddafi, Mussolini, Calvo Sotelo, Carrero Blanco, Luis XVI, Julio César. La historia está llena, Gandhi y Nehru y luego su hija y todo el mundo son cadenas de chivos expiatorios en un conflicto de rivalidades que no se pueden resolver y que se trata de resolver descargando sobre un chivo expiatorio que por el mero hecho de que está ahí es elegido como víctima y da lo mismo si es un monstruo como Saddam Hussein o como Gaddafi o como Ceausescu o no lo es, ¿no? Da lo mismo. La cuestión es que estaba ahí y se descarga sobre él. Pero eso es una solución espuria, ¿no? Funciona, es efímera, funciona un tiempo, después de la tempestad viene la calma, pero una y otra vez vuelven otra vez a suscitarse las rivalidades. Porque como dice Freud, lo que sucede cuando desaparece el enemigo común que nos unía, porque lo que más une a dos rivales o a dos enemigos es tener un enemigo común como tercero más fuerte o aquel que es señalable como tercero, lo que llama Freud es, lo que dice Freud es que cuando desaparece ese enemigo fuerte, común que tenemos entre los dos, lo que aparece es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Es decir, se multiplican las diferencias cada vez más pequeñas, más insignificantes, las magnificamos y desahogamos contra esas pequeñas diferencias, que son siempre personas, colectivos, minoritarios o lo que sea, toda nuestra ira, acumulada del resentimiento, ¿no? De lo que llama Nietzsche el resentimiento que se acumula, ¿no? De las desavenencias internas que tengo conmigo mismo y con mi propio grupo, descargándolas contra otro, en este caso, que pasaba por allí, ¿no? Entonces, claro, esta isomorfía entre historia original,
mito que lo cuenta, qué pasó y que nuestros ancestros nos han ido contando. ¿Qué rito lo celebra? Y sus difuminados, sus sucedáneos, el folclore, el deporte, la política, empieza a girar a construir un mundo geométrico de simetrías que encuentran su solución mediante ese mecanismo de expiación. Los parlamentos, que son hemiciclos. El hemiciclo, que es una enésima versión geométrica del anfiteatro griego, donde se sacrificaba a Dionisos, que es el deporte, 11 contra 11, rivales que escenifican una puesta en escena, ¿no? De golpear una pelota que podía ser antes, cuando en el origen de estos deportes, la cabeza de un esclavo o lo que fuera, ¿no? O el folclore, si uno ve el carnaval, por ejemplo, que cuenta Julio Caro Baroja, el carnaval de Lans, el Mielotzin es un monstruo totémico que es descuartizado y quemado, incendiado en medio de la plaza, desahogándose los guerreros, los mozos que iban a la mili en aquella época y ahora son pues, los guerreros que se emborrachan en las fiestas del carnaval, pero es lo mismo que las fallas de Valencia o que los toros. La tauromaquia es ese elemento sucedáneo cultural como el folclore o como las fallas, donde se quema un ninot que representa un personaje público y se le escarnece públicamente, etcétera. O al toro, ¿no? Que representa ese colectivo, de ese coliseo, de ese anfiteatro, de ese parlamento, en donde el presidente es decapitado cada 4 años por sufragio universal, que era lo que antes se llamaba linchamiento colectivo de brujas, herejes, reyes occisos, de quita y pon, o presidentes del gobierno, o emblemáticos y privilegiados personajes que representan determinadas minorías o determinados colectivos. Y entonces viene la revelación. Dice Girard, ¿dónde está explicado esto? ¿Quién lo tematiza? Porque este conocimiento que yo he adquirido es porque tomo conciencia de que yo estaría implicado en ese mismo proceso. O sea, de que yo no puedo inhibirme o justificarme a mí mismo pensando que la víctima es culpable. Y empieza a sonarle la pasión según San Mateo. Y aquí viene un punto importantísimo de su conversión al catolicismo, porque él venía de ser hijo de uno de los coletazos de la Ilustración francesa, porque su padre fue director del Museo de Aviñón, era un hombre muy culto, medievalista y tal, pero ateo. Y evidentemente, pues se retraía de lo que llamaba Levi-Strauss la necesidad de alejarse de las escrituras, el Levi-Strauss judío, por el prejuicio etnocéntrico, porque dice que no sería objetivo para analizar su propia cultura, ¿no? Y Girard no tenía eso en la cabeza, pero claro, dice, si es que esto es lo que cuenta la pasión, que Caifás, en un momento determinado, viendo la rivalidad entre romanos y judíos que amenazaba en esa Pascua con una catástrofe, eh, es bueno que uno muera por todos. Algo que alguien le dice, Cesáreo Bandera, un hispanista maravilloso que murió de Chapel Hill University, español de origen, le dijo, oye, ¿sabes qué dice Suárez? La metafísica contraria es un circa eadem. Los contrarios, los rivales, cuando se ponen en círculo, son idénticos. ¿Y eso qué significa? Dice, pues mira, léete el Evangelio de la Adúltera y verás cómo la lapidación es un sistema de ajusticiamiento sacrificial por el cual esa unanimidad inhibe la responsabilidad personal alícuota de cada individuo que tira una piedra. Y si todos le hemos matado, eso es fuente ovejuna, le decía él, porque César Evandero era un calderoniano, si todos le hemos matado, ninguno le hemos matado, todos somos inocentes. Y hemos expulsado fuera de la ciudad aquello que nos estorbaba, porque podía ser la clave, la adúltera, de una denuncia que le afectase a este, al otro, con aquellos con los que se ha acostado, como le hace entender Jesucristo escribiendo en la arena, ¿no? Girard entiende que el Evangelio es una ciencia. Y, y además otro, James Allison, le dice, mira, ¿sabes lo que decía Simone Weil, ¿no? Que los evangelios son antes una antropología científica que un fenómeno religioso. Porque no hay nadie que conozca mejor al ser humano que Jesucristo, ¿no? Y entonces empieza a ahondar en este tema. Y mucha gente, como Raymond Swager, el rector de Innsbruck, que es un jesuita reconocido, o James Allison, ex dominico, etcétera, ¿no? Muchísima gente le dice,
hay que leer los evangelios en clave mimética, en clave expiatoria, porque Cristo representa esa catarsis colectiva, ese de todos contra todos se resuelve en el todos contra uno. Ese es el sistema de lapidación, el sistema sacrificial, en lo que congrega a toda una comunidad y la convierte en una unidad, en una unanimidad colectiva, en lo que trae el orden social, porque todos le hemos matado, todos hemos estado implicados, ninguno es culpable. Y como él además conocía mucho la literatura, evidentemente, le remite a Shakespeare, ¿no? La tragedia de Julio César. Y el discurso de Bruto es fundamental, ¿no? Porque dice, Shakespeare le hace decir a Bruto, mira, o sea, en el discurso de Bruto lo que él trata, en el fondo, es de culpabilidad a César de la peste de Roma. Pero no es esa su intención es su rivalidad mimética con César. Lo que él quiere es sustituir a César, pero sabe que si él expresa esa argumentación, él es el siguiente. De hecho, Marco Antonio luego se lo carga a Bruto porque es el siguiente en la lista, ¿no? De cómo es piar o es... No. Entonces le dice, yo le pego la primera puñalada, pero luego todo lo demás le pegáis la puñalada correspondiente y os tintáis vuestra túnica blanca senatorial con la sangre de César. Nos presentamos ante el pueblo como Vox Populi, Vox Dei, el Senado es la voz del pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Diremos, ha muerto César, se acabó la rabia. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Esa especie de quedar exculpado de la responsabilidad mediante la unanimidad, ¿no? Del anonimato de la unanimidad, ¿no? Es fundamental entenderlo para lo que es el sentido de la lapidación de los evangelios. Y aquí viene el punto, ¿no? Entonces, resulta que Jesús no ignora este proceso. Permanentemente está hablando de su secreto mesiánico, que es ir a Jerusalén a ser ajusticiado, que es lo que escandaliza a los apóstoles, ¿no? Entonces, el Evangelio se convierte en clave hermenéutica interpretadora del mito, que lo desmitifica, de la historia, que la desamortiza, la desenmascara, de las religiones, que son todas expiatorias y sacrificiales, y trae la verdad. ¿Qué es verdad? Que el cristianismo, antes que una religión, es una ciencia antropológica. Y eso él lo etiqueta de una forma muy interesante, ¿no? Porque él dice que el mundo está envuelto en lo que él llama la méconnaissance. La méconnaissance, intraducible, sin una perífrasis enorme, más o menos lo que quiere decir es, la sociedad sabe que está matando a un inocente. Un inocente por el cargo que ocupa representando a una colectividad o un momento de la historia. Porque puede ser culpable, como el gobernador de Fuenteovejuna, que tenía el derecho de pernada y abusaba de las doncellas. Claro que sí, puede ser un monstruo. Pero es su papel estereotipado el que juega en la historia, el que le señala como víctima. Si, por lo tanto, de alguna manera, el Evangelio denuncia que las víctimas son inocentes, en el sentido de que están ahí desempeñando un rol estereotipado, da lo mismo si moralmente son unos monstruos como Gaddafi o como quien sea, la evidencia que pone en marcha el Evangelio es que las víctimas son inocentes. Y eso desmitifica la historia, desmitifica el mito. La méconnaissance es, lo sabemos, que estamos ajusticiando a un inocente, pero no lo queremos reconocer porque tendríamos que responder a la vez de nuestra culpabilidad. Es decir, de que no sabemos realmente solucionar los problemas si no es descargando una sangre inocente. Y todos los ritos del planeta hacen lo mismo, porque lo que hace el sumo sacerdote en el judaísmo, y aquí Girard hace una exégesis interesantísima, es precisamente eso, ¿no? Matar a un cordero, a otro lo expulsan fuera de la ciudad para que se lo coman las alimañas, a Azazel, a Belcebú, que se lo coman los demonios, y se restaura el orden interno dentro de la muralla, expulsando fuera el mal que nos acechaba con este monstruo que es el chivo expiatorio. Y por eso reparará Girard sutilmente, ¿no? En que el Calvario estaba fuera de las murallas de Jerusalén hace 2000 años, ¿no? Tenía que ser expulsado y exhibido públicamente
como escarmiento para todos los demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que traía esa expulsión? La unanimidad colectiva, el orden interno, ¿no? Entonces, claro, ¿quién revela esa verdad escondida? Esa es por la méconnaissance. Lo sé, pero no lo quiero reconocer para no verme implicado en la culpa o tener que tomar en el sentido de que asumir la responsabilidad me podría llevar a mí también después al sacrificio, ¿no? Por parte de otra nueva colectividad, otra nueva generación o lo que fuera. Ocultarlo, ¿no? No querer reconocerlo. Entonces, la sociedad, el mecanismo del chivo expiatorio solo funciona si la sociedad ignora este proceso. Los líderes puede que, no, que incentivan a la multitud para que la motivan para que realice ese sacrificio colectivo, a lo mejor lo saben, pero se lo niegan, se lo ocultan, justificando la culpabilidad de ese monstruo. Y esto es importante, porque si nosotros reconociésemos que es inocente, tendríamos que buscar sistemas de conversión, sistemas de reconciliación, sistemas que no fuesen, que no se basasen en la catarsis, ¿no? En la catarsis. Lo que hace la tragedia griega es la catarsis, lo que hacen los toros, el torero vestido de sacerdote como si fuera Aarón, con su efod de piedras preciosas, oro y plata, y con una espada, era lo que llevaban todos los sacerdotes, los brahmanes y los judíos, ¿no? Eran matarifes. Cuando hacen el sacrificio están ejecutando un rito, ¿no? Religioso que tiene que ver con la sangre que luego se asperge sobre los que participan en el rito, concediéndoles el perdón, o sea, la reconciliación entre ellos y con la historia, porque han expulsado fuera a aquel que nos acusaba día y noche, ¿no? Por eso, y aquí viene el segundo punto, el tercer punto más interesante de Jesucristo, que es la irrupción de qué es lo satánico. Y por eso escribe, llevó a Satán tomber con Leclerc, ¿no? Veo a Satán caer como el relámpago, un libro que supuso una convulsión en el mundo de la antropología, porque claro, ahí él ya había declarado en entrevistas y en artículos de periódico de divulgación, porque iba a todos lados, en cuanto lo del 11S, por ejemplo, lo del 11 de septiembre, salió en todos los periódicos, en todas las televisiones americanas, porque era el único que podía entender qué pasa con el Islam o qué sistema de sacrificio martirial suponía todos estos monstruos que se metieron en los aviones, ¿no? Y las respuestas posteriores. ¿Satán quién es? Y Satán es el colectivo, la multitud, la mentira, ¿no? Satán, dice Girard, San Jerónimo cuando traduce de la Biblia de los 70 para hacer la Vulgata, hay dos cosas que las deja ahí tal cual están en hebreo, ¿no? Que es el Satán, que significa el fiscal, el acusador, el que te acusa día y noche, y el Paráclitos. Y literalmente significa el abogado defensor de las víctimas inocentes. Eso es lo que significa Paráclito, abogado defensor de las víctimas inocentes. Y él entiende que en esta lógica de oposiciones, que también el Evangelio retrata perfectamente con este binomio, Satán, Paráclitos, ¿no? Es necesario que yo muera para que venga a vosotros tal y os defienda, y tendréis que dar razón de vuestra fe en las autoridades y tal, porque ese es el martirio cristiano, ¿no? Es porque toda la sociedad es satánica. Satánica en el sentido de que fundamenta su orden social mediante la acusación de víctimas declaradas culpables. Vuelvo a repetir, lo sean o no lo sean. Entonces, claro, ¿en qué consistiría la posibilidad de revertir esa escalada exponencial de la violencia basada en la acusación, ¿no? En la fiscalía permanente de que Zelensky o Putin o Netanyahu o Sinbar o Gaddafi o Nicolás II o Francisco José I o Luis XVI son los culpables de esta monstruosidad? ¿Cómo poder lograr una reconciliación en una sociedad que cree en la culpabilidad de las víctimas que elige para evacuar y que si no creyese en eso se vería abocada a la guerra civil? Guerra civil que también volvería a repetir ese mismo esquema multiplicado por 1000, porque al desaparecer la función social, en términos manilovskianos, sería
esa función social que cumple el chivo expiatorio de evacuar, de desahogar la violencia contra uno en lugar de todos contra todos. Ese mecanismo, si ya no funciona, ¿y por qué no funciona? Dice Girard, porque ha sido revelado por Cristo que las víctimas son inocentes, que han sido elegidas estereotipadamente. Dice, y eso es un problema, dice él, porque la revelación cristiana ha fracasado, porque el mundo ha entendido, a la luz de Satán, que las víctimas son inocentes. Entonces, todo aquel que en algún momento de su vida ha sido víctima por algo, la mujer, la homosexualidad, el negro, el no sé cuántos, el malvado que representa ese colectivo minoritario o mayoritario de una población, etcétera, encarna ese mecanismo, ¿no? Y significa que, de alguna manera, este Satán que acusa y que genera la violencia, la reproduce una y otra vez y la minimiza. Narcisismo de las pequeñas diferencias. Entonces, la guerra civil es matar y matar y matar y matar y matar y matar. Y como el principio antropológico por excelencia es matar al que mató, porque la venganza es un estereotipo, es un principio antropológico, ¿no? Es la ley del talión, es el código Hammurabi, es lo que entiende la sociedad, ¿no? Que hay que matar al que mató, se multiplica por millones, ¿no? Porque ya no funciona el mecanismo de catarsis, puesto en evidencia. ¿Y qué hace nuestra sociedad? La victimología. Si veréis la cantidad de escritores y autores que inspirándose en Girard, por ejemplo, Byung-Chul Han en psicopolítica o Jean-Michel Aurélien también en Psychopolitics, en Pascal Brigner en la construcción de un culpable perfecto, en, no sé, Douglas Murray en La masa enfurecida. O sea, la literatura al respecto es bestial en este sentido, ¿no? Reconociendo que los que de alguna manera han sido víctimas, por la influencia de la revelación cristiana, han convertido la victimología en un derecho consuetudinario que se representa siempre a sí mismo como verdugo. Tengo el derecho de verduguear a aquellos que me hicieron víctima a mí y se inaugura la ciclotimia interminable de la historia. El problema es, como dice Girard en su último libro, a Sever Clausewitz, que es este análisis del apocalipsis desde la perspectiva de este teórico prusiano de la guerra que se enfrentó a Napoleón, es la Monteos Extremes. Y es por lo cual Girard, en su último libro, en este análisis del apocalipsis, dice la frase para mí más potente que te puedas imaginar. Y es que o nos tomamos en serio el cristianismo y su revelación, o la alternativa es la nada. Jean-Marie Domenach, que fue rector de la Sorbona, en los pensadores contemporáneos más influyentes, dice él, Jean-Michel Serres le llama el Darwin de la cultura, Jean-Marie Domenach le llama el Hegel del cristianismo. Dicen, atención, que lo que propone Girard es o volvemos al Evangelio, y ahí donde voy a la parte que me propusisteis, Florian, de cuál es la solución. O nos volvemos al Evangelio y entablamos un proceso de conversión, reconociendo todos que estamos implicados en la violencia y que no hay ninguno que se pueda declarar a sí mismo inocente para juzgar a otro, ni capaz de juzgar a otro porque se considere que él no se ha pringado las manos de sangre, o la alternativa a la reconciliación en el sentido cristiano como conversión es la nada. Porque ahora ya no estamos en tiempos de Clausewitz, que un cañoncito contra Napoleón podía matar a 20, a 40, a 70. Ahora estamos en la era de las armas nucleares. Hay muchos discípulos de Girard que han tomado en serio este análisis, como Jean-Pierre Dupuy, por ejemplo, Le Catastrophisme éclairé o La Guerre Pinapalier, que analizan esto porque han sido, de alguna forma, ¿no? Implicados en el análisis de la violencia. Jean-Pierre Dupuy fue asesor, bueno, fue el creador de lo que se llama la Comisión Ética del Parlamento francés para la cuestión de lo militar o de la guerra, y también otros, ¿no? Como Eric Gans ha sido para el Partido Demócrata estadounidense. Todos se han dado cuenta de que la escalada exponencial, la monteos extremes, la escalada exponencial, no se puede parar cuando se pone en marcha. Le tienes que devolver a tu enemigo el doble de lo que a ti te ha dado, que está en el Levítico, eso, por cierto, y que es uno de los temas que Netanyahu ha esgrimido, ¿no? Para esa aberración, esa masacre bestial, ¿no? Si la cuestión que se pone en marcha es
que acción-reacción, que es la dialéctica hegeliana que Clausewitz también se toma en serio, nos lleva a la Monteos Extremes, como dice Clausewitz en De la Guerra, ¿no? Lo que hay en el horizonte es las tinieblas exteriores, el infierno. Y claro, cuando un país como Francia tiene 300 ojivas nucleares y Rusia tiene 5.400 y Estados Unidos 4.700 y China y Pakistán y la India y aspiran a ello Brasil, Irán y todo el... ya no es solamente una cuestión de decisión racional o disuasión, como dice Girard cuando se pone a hablar con Raymond Aron sobre la disuasión nuclear, sino que lo que puede suceder es que un accidente, como dice Elbert, el de los papeles del Pentágono, que un mero accidente o una lectura mal hecha de todo lo que ahora funciona como inteligencia artificial o digitalización, etcétera, que son todo máquinas, drones, etcétera, estamos en una guerra multipolar y súper diversa y todo tecnología y tal, desaten una catástrofe por un accidente, una mala interpretación de un dato, ¿no? Entonces, ya esto ya lo está diciendo Girard en 2015, poco antes de morir, ¿no? Pero Dupuy lo lleva al extremo, ¿no? Y ya mis SG es decir, oye, tomemos en serio esto, porque a lo mejor hay que volver a reproponer el cristianismo como la única alternativa de la historia de la humanidad. El cristianismo, es verdad, en su ADN, no en su historia, porque el cristianismo ha caído también en la tentación en la historia de replicar el paganismo, ¿no? Siempre ha habido un paganismo subyacente en lo que se llama cristianismo institucional o el cristianismo anclado en el poder, que no es representativo de lo que propone Girard, que es volver al ADN original, que es decir, lo satánico, la fiscalización, la acusación es falsa, siempre es falsa, la posibilidad de reconvertirnos, de llevarnos a la reconciliación, es que el Espíritu Paráclito nos defienda y que nos haga recoger lo que nos ha mostrado la revelación, que es que José le dice a sus hermanos 20 años después que lo que ha pasado era necesario para que ahora él les pueda amar y perdonarles y alimentarles y darles la vida. O lo que hace Jacob, no puede vivir en la casa de Labán y vuelve, cruza el vado de Yabok en esa noche oscura con ese combate y pasa por delante los regalos que le va a ofrecer a su hermano Esaú para pedirle perdón. Entonces Girard dice, si es que la Biblia está llena de esto, ¿no? Y el ejemplo que él pone sobre todo de las cosas ocultas desde la fundación del mundo es cómo Cristo hace carne lo que cuenta el libro de los Reyes con las dos prostitutas de Salomón, ¿no? Que tenemos que aprender a preferir romper nuestro corazón y partirlo sacrificialmente en una autorrenuncia para que el niño viva. Y aunque se lo des a la mujer que ha matado a su propio hijo y quiere arrebatarte el tuyo en una simetría de para todos café, para todos la muerte, para todos el sinsentido, para todos la locura, diga, dale el niño a ella. Eso es lo que ha hecho Cristo, no reivindicando para sí, que podría haberlo hecho, ¿no? Podría haberlo hecho, simplemente podría haber revertido esa multitud que dice crucifícale, crucifícale. Benedicto XVI, que canta la mesa en los anuncios de Adviento y de Cuaresma, siempre ha predicado a Girard, explícitamente al Colegio Cardenalicio, le decía a ustedes, si quieren comprender lo que va a pasar en el siglo XXI, que ha habido ya más mártires en el siglo XXI de cristianos que en 2000 años de historia, tienen que leer a Girard. ¿Y por qué razón? Porque es la única propuesta plausible, ¿no? Para una reconciliación, ¿no? Entender que ofrecer la otra mejilla, realmente, ¿no? Autorromper el corazón para que el niño viva, aunque sean los brazos de otra mujer, es la única solución a nuestro problema de la violencia que se contagia como un virus, como estamos viendo. La historia nos da la razón. O sea, la lectura hermenéutica que nos propone Girard, en una discusión con Riquet, lo decía en París, que yo estuve, decía, es que o tomamos al Evangelio como la clave hermenéutica de la historia, o nos estamos equivocando, porque no es una religión más al uso, que tiene esas características sacrificiales que tienen todas las religiones y que a lo mejor sí lo avala una historia perversa de los efectos perversos del cristianismo. O nos lo tomamos en serio en su ADN,
o estamos perdidos, ¿no? Entonces, yo creo en la paz y creo en el amor y en la reconciliación. Por eso Benedicto XVI, en un momento determinado de su Jesús de Nazaret, utiliza la palabra oglos sin citar a Girard. Hay mucha gente que lo usa y no lo cita, pero está en su background. Y yo, como tengo ese olfato, digo, pues esta frase está sacada de este libro y no lo cita nadie, ¿no? Pero Cantalamessa sí lo cita. Y con esa palabra se ha quedado Benedicto XVI, porque dice que el concepto de oglos, en griego multitud, es un concepto temático del Evangelio. Aparece como 39 veces. Nadie había utilizado el concepto de masa, de multitud, de sonambulismo colectivo, de una masa agitada por Caifás que grita unánime como en el fútbol o como en la política, etcétera, lemas inflamados, ¿no? Mantras de crucifícale o este hay que matarle o esto, y apunta a lo que dice Cantalamessa, que el siervo de Yahvé, y esto es lo que Girard hace explícitamente al final de Clausewitz, el siervo de Yahvé es la única alternativa a la historia, que es, dice él, por lo cual el Apocalipsis, la línea vertebral que toda la revelación describe desde Abel hasta el Cordero como lámpara de la Nueva Jerusalén, que aparece en el Apocalipsis 32 veces, y que tiene que ver con ese cordero de Yom Kippur y con ese cordero pascual y con ese José que le engañan a Jacob con un cordero que matan para teñirlo de sangre su túnica. O sea, el cordero está presente en todos los lados como, y, por supuesto, en la representación pictórica más importante de toda la pintura occidental, que está en todos los museos del mundo, cuadros de Tiziano, de Caravaggio, de todo, con el sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac, que es sustituido por un carnero, ¿no? Entonces, como que la revelación, dice Girard, está toda enfocada a la idea de la víctima inocente que no se revela contra el mal, que desde Abel hasta el Cordero del Apocalipsis tiene una continuidad, ¿no? Y eso es lo que revela la Biblia. Por eso los escritos judeocristianos desmitifican a los mitos, desenmascaran la historia y nos dan la posible solución. Y acabo porque ya me he pasado de tiempo. Ahora ya pregunta si queréis. Pues empezamos ya Muy bien, muy bien, muy el bien, bombardeo dialéctico. muy bien. Eh, Ángel, has hablado de un libro que tenías en encuentro que habla de todo esto que tú nos has contado hoy. ¿Cómo se llama? Que no me queda con el nombre. Me encuentro publicado dos. Sí. En Buena Nueva, otro que se llama El Siervo de Yahvé, donde hago a la iglesia transfigurarse en el Siervo de Yahvé para el futuro del siglo XXI, y si no lo va a hacer, no. O sea, si la iglesia no es el Siervo de Yahvé, desaparecerá. Desaparecerá igual, pero esa es la idea. Y luego en encuentro tengo el de René Girard de La Ciencia a la Fe, del 2014, y este último del 2024, que ha salido ahora, a principios del año 25, que se llama La Guerra Perpetua, Apocalipsis y Redención. Y la segunda parte va toda sobre esta tesis. Recojo todo lo que han dicho los girardianos sobre la guerra, que es una obsesión de casi todos los profesores que se dedican a COVER, al Coloquio Internacional sobre la Violencia y la Religión, Ujú, que se reúne desde hace 30 años, una vez en Europa, otra vez en América, otra vez en Asia, otra vez en África, ujú. hablando de todas estas cosas. Vale. O sea, el siervo de Yahvé, ¿en dónde ha sido, eh? En Buena Nueva, En Buena Nueva. Vale, Bendita María se llama la editorial. Y, y los otros en Encuentro. vale, lo voy a dejar puesto en el chat. Muy bien. Y vamos, es que se me oye, ¿eh? Sí, Sí, Se me sí. oye. Una cosa quiero advertir. Ah, En este espacio de tiempo que me habéis dejado, he sí. hecho saltos epistemológicos alucinantes. O sea, lo siento mucho, pero es que, claro, no se puede decir todo y hilarlo bien, ¿no? Para decir, joder, qué afirmación hace este tipo. No, Ujú, hay un discurso enorme, muy elaborado, decenas y decenas de libros y de autores y tal. Pero Yo he calma, leído un el poquito telegrama. De René Girard
y siempre, siempre, siempre me ha parecido el de el último que escribió, como era el de la veo a Satán caer como el relámpago, No, ese no es el último. Después ¿no? ha habido algunos maravillosos después. Y el que estoy dicho de Sever Klosevich, acabar a Klosevich. Vamos a acabar a Klosevich. Klosevich que dice que la guerra, que el apocalipsis está ahí en cierre, Bueno, porque vamos a pero terminarlo. Ese es el yo último. no sé si es por simplicidad mía o por lo que sea, pero a mí me parece que es que explica la realidad. O sea, todas las teorías yo creo que tienen pretensión de explicar la realidad. Unas explican un 20%, otras un 30%, otras un 40%, en fin, que todas no son verdaderas o falsas, sino que todas aportan algo, ¿no? Y yo lo de René Girard, cuando empecé a leerlo, me pareció que estaba flipando. Claro, por eso Michel Me Serres, que es el quedé, presidente de la Academia Francesa, que me no es quedé, cualquiera, habéis oído hablar de Michel Serres, ¿no? El de la física de Lucrecio y toda esta gente. Decía, es que este hombre es el Darwin de la cultura y Serres se ha convertido al cristianismo. Dice, después de leerle a usted no podía hacer otra cosa más que acercarme al cristianismo. a mí me deja absolutamente flipado, Mm, porque, porque es que lo encuentro que funciona. mm, Lo que pasa es que también es difícil que salir de ese mimetismo es muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil. La solución Hace ya, un acto de la voluntad, sí. sí, sí, es que lo que Determinación dice él, determinada. la conversión está clara dónde está y dónde está la clave de la cosa, pero yo veo que es, no sé cómo decirte, Mm, habría que buscar alguna Cantalamesa, persona. si buscáis Cantalamesa y Girard, hay dos intervenciones de Cantalamesa. Una es de la Cuaresma del 2014, me parece, y otra es de Adviento, que él hace un resumen en una página de cuál es la aportación de Girard a la historia y a lo que se llamaría el cristianismo del siglo XXI, que es espectacular. Y es un breve resumen. ¿Mm? Mm. Y luego que la iglesia, pues no sé cómo puede presentarse ella ahora, o no sé cómo podemos presentarnos nosotros con un discurso de este tipo cuando tenemos tan poca credibilidad en el mundo de hoy. No sé si me explico. Se puede revertir rápidamente la credibilidad, porque lo que se trata, de, como Sí, dice Benedicto XVI, es que ya la sociedad ya no escucha más profesores, solo quiere testigos. claro. Pero ese testimonio, en latín testigo, viene del griego mártir. Ah, Y, y sí, 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 pero está la cosa. A ver quién es se lo atreve a que ser nos mártir. queda. Claro, ¿quién empieza primero? ¿No? Siempre. Como Sí, diciendo, pues, yo cuando hay unos cuantos delante de mí, yo también me apunto, pero se sí, ven los sí, que se me van a cepillar. sí, sí. Es que es complicado, vamos, complicado, que es así, es así. Yo cuando leí lo de la explicación que daba René Giralt de la mujer adúltera cuando escribía en el suelo y tal, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Ostras, es que yo dije, "Joder, es que este tío, es que, Sí. es que yo me quedaba flipado de cómo podía escribir el Evangelio con esas claves tan eso. O sea, que eran gente, yo verdaderamente me he convencido también de que el Evangelio eran libros inspirados, porque digo, coño, que es que la gente esa era más lista que nosotros, hace 2000 años. Os recomiendo que leáis El Chivo Expiatorio, porque Sí, comenta tres pasajes que yo son también, fundamentales. también lo Uno, he leído el ese. endemoniado de Gerasa Sí, es bestial, está sacado de Jan Starobinsky, su inspiración, pero es fundamental entender que el endemoniado de Gerasa es un chivo expiatorio de los gadarenos, sí. que lo tienen ahí atado para poder descargar contra él como contra Dionisos o contra los chivos expiatorios, y que su curación deja sin espacio sacrificial a los gadarenos. Y la mímesis es total, porque mete a los demonios que son, en el Evangelio de Lucas y Marcos difieren, unos son dos gemelos enfrentados y otros son multitud, con Multitud. una piara de cerdos que es mimetismo total. Pero Sí, el comentario que hace Girard es exquisito, es un gran sí, literato. Y en el de la adúltera, claro, el Evangelio de la adúltera es que Cristo conoce la mímesis. sí, Porque ¿por qué sí, sí, dice el que esté libre de pecado? El singulariza claro. la masa, la multitud, la disuelve en cada uno de vosotros, miraros a vosotros mismos.
Si fuera casual ese hallazgo, pero dice que tire la primera piedra. Rápido. Si tiras la primera, en 2 minutos la han lapidado. Pero Sí, sí. si fuera casual, pues no lo es, porque luego añade, y el evangelista sin darse cuenta de lo que está diciendo, y ¿Tú empezando a crees? darse de uno en uno, empezando por el más anciano. ¿Y qué, pues la mímesis que hubiera arrastrado a la lapidación inmediata a la mujer se convierte en mímesis positiva? Imitan al primero que se va y se van todos. Ah, y hay un comentario de Pfeiffer, de Joseph Piper, perdón, muy interesante que me lo enseñó a mí Gabriele Finaldi, que era el curator del Museo del Prado, que es de mis comunidades, que ahora está en la National Gallery de director. Me llevó porque había leído esto de Pfeiffer, de Piper, bueno, yo no sé cómo se pronuncia este hombre. En el cuadro de Goya, cuando pinta a la duquesa de Alba, no hace Goya, como lo estamos leyendo tú y yo. Si yo escribiera Goya, tú leerías Goya, no. Lo escribe al revés, Goya, para que lo vea ella. El espectador, el que mira el cuadro, no entiende la firma de Goya, porque está escrita al revés. Mirándola a ella sí que la ve, pero mirándola el espectador del cuadro no la ve. Y dice, eso, dice Fischer, es lo que hace Cristo en la arena. Todos alrededor de él y escribe los pecados de cada uno al revés para que lo lean. Y dice por eso el evangelista que escribía y garabateaba. Garabatear es escribía, pero escribía para que lo leyera que estaba enfrente. Que es muy rebuscado, pero es muy, muy interesante, ¿no? No, pero es que vamos a. René Girard tiene cosas Mm. impresionantes. Sí, sí. Pero no sé. Yo. Habría que pensar un poco, a lo mejor, cómo, cómo, cómo hacer viable esta historia en el mundo de hoy, o cómo hacerla. Yo no paro. ¿Qué? Yo no, Vaya, yo tengo la agenda pero que quiere decir está que por todos los lados. Solo Pues, hago mirar. cómo crear una especie de metodología o Mm, una cosa para que fuera entrando, ¿no? En las comunidades o en fin, en los grupos. sí, 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 sí. Bueno, pero dice Girard que él no dice nada que no esté en San Agustín. Y San Agustín no Ok, dice nada que no esté en el Evangelio. El único problema es que hay que ir al Evangelio con una mirada pura, sí. no verla a través del tamiz de la historia, de lo que hemos hecho con el Evangelio, que lo hemos malinterpretado y lo hemos convertido en una locura hermenéutica imposible. No ir, meditarlo, rezarlo, porque esconde una verdad que si uno va con la mirada pura, descubre que la única alternativa es la reconciliación, el amor al enemigo. Quiero hablar otro, me parece. Yo no sé si soy yo el que quiera hablar, sabrá alguien más, Sí, ¿no? pues te Sí, leo. Tengo que pues, salirme prácticamente, entonces lo primero es darle las gracias bueno, pues al Instituto Emanuel Munier por dejarme venir o asistir a esta sesión y por supuesto a Ángel Barahona que por primera vez en mi vida lo he escuchado en directo, ¿no? O sea, es decir, que siempre, entonces, aunque sea a través de este medio, ¿no? No le voy a comentar una anécdota que a mí me pasó con Carlos Díaz allá por los años 88, 89, que es cuando yo empecé a estudiar filosofía, pero que, bueno, yo estudié filosofía, o sea, o seguí los estudios de filosofía gracias a él, ¿no? O sea, ya algún día, si tengo ocasión, Le debemos gracias todos los que le debemos algo. fue algo vamos, muy interesante. Y cuando lo ha comentado, pues me ha resultado muy, muy enriquecedor. Bueno, yo simplemente quería preguntarle un par de cosas. Uno es, cuando habla de la masa, eh, no acabo de entender, o sea, también un poquito porque quizás, no sé, yo vengo un poco de otro ámbito de pensamiento, ¿no? Y además... bueno, yo he caído a Girard, llevo trabajando a Girard un año y algo, ¿no? O sea, decir, un poquito de, pues también yo estoy en Murcia, aquí en Murcia ya hay un par de girardianos, ¿no? Gregorio Parrilla y Domingo González son fantásticos. Todavía no he contactado con ellos, curiosamente, ¿no? Entonces, pero sí que, por ejemplo, el tema de la masa, no sé si la masa tal y como la describe Girard, o cuando habla Girard de ella, en esa idea
¿no? Bueno, pues que consiguen el todos a uno, ¿no? ¿Es la misma masa de la que puede hablar, por ejemplo, después Ortega? O antes, mejor dicho, Ortega. O sea, esa es una duda que Todos los y que han hablado de masa, Alexis de Tocqueville, La democracia en América, Gustave Le Bon, Ortega, hasta la psicología de las masas de Freud, Masa y poder de Elias Canetti, Piaget, el sonambulismo colectivo, que en el fondo es lo que es una masa, ¿no? De alguna manera entienden que ese es un fenómeno sociológico de primer orden, pero les falta entender que el pegamento cohesionador es mirar al otro como te mira, la mimesis. Es decir, el sonambulismo colectivo es yo he hecho una cosa arrastrado por lo que el otro me señalaba como deseable, pero no soy consciente de eso. Entonces, por eso el sonambulismo colectivo, ¿no? El sonámbulo no sabe lo que ha hecho, pero lo ha hecho. Es, el pegamento es lo que, o sea, Elías Canetti se acerca mucho, porque dice pues, las masas de los nazis haciendo paradas militares, vestidos todos iguales, la uniformización, la indiferenciación representada en el uniforme, ¿no? Es convertir a muchos individuos en uno solo y de carácter colectivo. La desindividualización que habla Capograssi, Fodor, tanta gente, ¿no? Que es yo me disuelvo como persona en el todo colectivo y desaparece mi individualidad. El pegamento de eso es la mímesis. Yo quiero ser como los demás, quiero pertenecer, quiero estar arropado por el grupo, quiero disolverme en la unanimidad anónima, para no tener la responsabilidad de asumir la culpa de ser un asesino. Entonces, sí, tienes toda la razón, no es la masa de Ortega, lo que pasa, ni la de Tocqueville ni nada, pero reconocen que somos zombies. Y lo que pasa es que no dicen por qué somos zombies, que es porque nos imitamos unos a otros. Está claro, está claro. Por eso nos vestimos igual, por eso la moda es la moda, por eso dónde va Vicente, dónde va la gente, por eso compramos en los mismos sitios, por eso pensamos lo mismo, por eso hay como dice Byung-Chul Han en El Enjambre, una especie de inconsciente colectivo que nos arrastra a hacer lo mismo que hacen todos. El infierno de lo igual, a él, ¿no? O sea, es decir, el infierno de lo igual, me parece que le llama. El infierno de lo igual, sí, señor. Pues nada, muy bien. Pues muchísimas gracias. Y luego, la otra cuestión, simplemente, y es que tengo que salir corriendo, entonces, hay tesis todavía sobre Girard. Lo digo porque me he embarcado en ese proyecto. Acabo de hoy de estar he dirigido una que han defendido hoy en cum laude maravillosa sobre el perdón en Enright y en Girard, como la renuncia a la violencia, ¿no? Pero yo he dirigido ya a Gaetan Kabasha, que ha hecho sobre las violencias colectivas en Ruanda, él es ruandés, a Robert Kasongo, que la ha hecho sobre la filosofía bantú y la filosofía de la renuncia a la violencia de Girard. He dirigido muchísimas, y a Dawn Bue, que ha puesto en relación, una coreana que ha puesto en relación a Girard con Levinas. En Valencia estuve en el tribunal de tesis con Agustín Domingo Moratalla, que también es un fijo del instituto, de otro profesor de Valencia que ha puesto también en relación a Girard con Levinas. O sea, no te puedes imaginar la de tesis que he dirigido, que he estado en tribunales. En estos últimos 10 años estoy hablando de 30 tesis en España. La primera fue la mía, gracias a Carlos Díaz. Pero luego, y es un fenómeno de una efervescencia, de una emergente, en el mundo entero, de haber, yo qué sé, cuando yo la hice, tesis sobre Girard había 4 o 5. Ahora hay más de 300. En Francia, en Estados Unidos. Si todavía era posible, si todavía es posible. Sí, porque como ha dicho Florian, es súper aplicable a cualquier cosa. O sea, yo ahora le digo a un alumno mío, estudia a Palestina y a Israel y aplica la teoría de Girard y verás, es impresionante. Y lo puedes hacer desde Isaac Rabin o desde Simbar, ¿no? Me da lo mismo, o sea, es pues increíble. Muchísimas gracias. O sea, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Ha sido fantástico. Por la oportunidad que me dais. Fantástico, Ángel. Enhorabuena. Muy bien, muchas gracias, María José.
Ángel, yo quería preguntarte, en este punto en el que estamos ahora mismo, ¿no? Eh, la tecnología, los medios de comunicación, pueden potenciar, digamos, ese aspecto mimético. Por ejemplo, recuerdo la pandemia, ¿no? Ahora que estoy en un grupo que está intentando un poco analizar los errores y los aciertos en la pandemia, ¿no? Porque ahí también hubo, bueno, apuntaba, ¿no? A señalar archivos expiatorios, ¿no? El que no estaba de acuerdo con la vacunación, a ver, que no se admitía absolutamente ninguna crítica, ¿no? Como que se polarizó eso completamente, ¿no? Puede ser utilizado incluso políticamente esto de la mímesis. Absolutamente. O sea, a lo mejor no es consciente el líder que la utiliza como un instrumento, pero Ujú, forma parte del acervo del conocimiento compartido el hacer eso. Vivimos en una sociedad de masas, todo el mundo lo tiene claro, sabe cómo manipularlas, sabe cómo decir la mentira que parezca verdad. No, no, es que, vamos. Y sobre las redes sociales, en el enjambre, Byung-Chul Han utiliza mucho instrumento de Girard para explicarnos lo que es esto. Pero vamos, ¿qué es el perfil falso? ¿Qué es los amigos de Facebook? ¿Qué es el sistemático fake news que puede dar la vuelta a unas elecciones? ¿Qué es el voto populista? Todo eso son fenómenos girardianos por excelencia, el populismo, el mensaje que lanzan tipos como Trump o como Putin, o cualquiera, o Pedro Sánchez o Macron, etcétera, están todos ellos, de alguna forma, sin saberlo, recurriendo a este conocimiento que nos ha regalado Girard y sus discípulos, que son miles en el mundo entero, escribiendo libros a todas horas. Estuve en ujú, un congreso este año en México en junio y había 200 y pico girardianos mexicanos de Colombia, de la Universidad Javeriana, de la Náhuatl, de la UAM, de todos los lados. Es un fenómeno. Girard ahora mismo es un fenómeno emergente porque es que es el único que habla con claridad de en qué consiste la violencia ujú. y su modo de revertirla. Y por supuesto las masas y las redes sociales, vale, te digo, ahora sacaré a finales de año otro libro sobre la pornografía y lo que estoy haciendo es eso, bueno, ver esa difuminación anónima que busca, tal, que usa a la mujer como un, ¿sabes? Como un chivo expiatorio. O sea, y la mímesis, cómo nos arrastra compulsivamente a utilizar ese tipo de... y quedar adictos de ella, ¿no? Y difuminarte en esa masa anónima. Bueno, es impresionante para analizar cualquier tema. Ujú. Pues muchas gracias. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Yo tengo que releer a René Girard. Bueno, pues, Sí. Yo pues os no, invitaría, podemos hacer, si sois darte las gracias. cristianos, os invitaría a leer El Chivo Expiatorio. Y si no lo sois, empezar por La violencia y lo sagrado, que fue un libro tan impactante que aquí a España lo trajo a Barcelona Eugenio Trías Sabater, Ujú. porque pensaron, ya está, por fin está la clave de por qué la religión es violenta. Y se frustraron cuando descubrieron que lo que venía a decir era que el amor era la única posibilidad de salvación. Sí, y nada, o sea que Ujú. Pues nada, muchísimas gracias, nada, Ángel. a vosotros. No, Muchas no. gracias, Ángel. Enhorabuena. Nada, nada. Esto es algo que le debía a Carlos y no sabía yo cómo pagarle nunca, pobrecito. Bueno, ya le he llevado alguna vez a la universidad, pero es que vamos a una velocidad de locos. Yo esto, Ya, que, bueno. bueno, Pues pues nada, nada. ¿Alguien pues se ha, Muchísimas gracias a vosotros. un abrazo.